Vamos a hacer una breve revisión del tema de reanimación neonatal. Como ustedes van a ver, es un tema amplio y que realmente se viene aplicando en nuestro país, pero de una forma todavía no sistematizada, no tan estructurada como deberíamos considerar el tema de reanimación. ¿Por qué es importante que los profesionales de nuestro país y los profesionales que realizan la atención materno-neonatal a nivel mundial estén capacitados en reanimación? Primero, si nos circunscribimos al número de muertos neonatos fallecidos en el mundo, anualmente se estiman 4 millones de muertes de recién nacidos en todo el mundo. O sea, en este año vamos a terminar con una cifra realmente nada pequeña de 4 millones de recién nacidos que han muerto durante todo el año en diferentes partes del mundo. Pero cuando hacemos la distribución de dónde se producen estas muertes neonatales, fíjense, la cifra es mucho más, o los porcentajes son mucho más alarmantes. 2% de estos 4 millones mueren en países desarrollados. Y el 98% restante mueren en países en vías de desarrollo, entre los cuales estamos incluidos nosotros. Entonces, fíjense la desigualdad que tenemos en cuanto a la mortalidad neonatal. Ahora, si nos ponemos a analizar por qué mueren estos recién nacidos anualmente, fíjense, el 29%, o sea, casi la tercera parte, mueren por eventos relacionados a la asfixia. Un porcentaje también importante, más del 30%, infecciones, y en menores porcentajes, prematuridad, malformaciones y otras. Entonces, fácilmente podemos más o menos aproximarnos a por qué es que el 98% de los recién nacidos mueren en países en vía de desarrollo, porque lógicamente no estamos controlando las infecciones obstétricas, maternas, no estamos preparados para hacer una atención que incluye la reanimación en los casos que se requieren, en los casos en los neonatos o en los pacientes que ya vienen con asfixia, y también porque nuestros recursos tecnológicos son bastante limitados en el resto de los lugares del país, sobre todo los más distantes, y recordemos que la atención del prematuro es una atención de alto costo, de alta tecnología, porque va a necesitar múltiples equipos para poder mejorar la expectativa de vida en estos pacientes. Entonces, ya ubicándonos en el problema, 4 millones de niños, de neonatos, mueren en el año, y de el 30% mueren por asfixia. Definitivamente entendemos que la reanimación neonatal, que es un programa que se ha estructurado y se ha diseñado justamente para la atención de estos pacientes, es una prioridad en cuanto a la capacitación de nuestros profesionales a nivel nacional. 10% de todos los recién nacidos, en promedio, en general, en un hospital general, requieren algún tipo de reanimación. 90% no van a requerir reanimación, 90% van a hacer su proceso de transición de la forma normal, se van a completar todos sus procesos de la fase de la etapa intrauterina a la extrauterina, y solamente 10% va a requerir algún tipo de reanimación. Pero fíjense, esta forma de pirámide invertida detalla o grafica los procedimientos de reanimación neonatal. Aquí, en la base, que es la más amplia, se encuentran los procedimientos más sencillos, que constituyen los primeros pasos o los pasos iniciales, como el secado, la estimulación, la aspiración de vías aéreas, y estos procedimientos se van haciendo cada vez más complejos: ventilación a presión positiva, intubación, masaje cardíaco, administración de medicamentos. De tal forma que, nuevamente, volviendo a hacer una secuencia de priorización de capacitación, nuestros profesionales, por lo menos deberíamos todos a nivel nacional, estar capacitados en la parte de la reanimación neonatal básica, porque esto es lo que va a salvar al mayor porcentaje de niños que requieren reanimación. Menos de 1% va a necesitar procedimientos avanzados, complejos, y 0.1% va a necesitar realmente la administración de medicamentos, estamos hablando de adrenalina, bicarbonato, como parte de la reanimación. Entonces, fíjense, procedimientos sencillos que están al alcance de todos, que no necesitan equipos sofisticados, ni complejos, ni costosos, van a poder dar o asegurar una adecuada atención a estos niños que nacen con
eventos de hipoxia isquémica. Entonces eso es en cuanto a la secuencia de priorización. Como les decía, estos reportes de las causas de mortalidad neonatal han sido estudiados y analizados desde hace muchos años en los países desarrollados, con un intento de cada vez tratar de reducir más las muertes neonatales y las muertes en los primeros días de la vida, ¿no? Como fruto de esta sistematización, la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón instauraron el programa de reanimación neonatal y como recomendación general dice, de acuerdo a las últimas normas que están recién en revisión para la nueva versión del 2010, es que en cada nacimiento debe haber por lo menos una persona cuya responsabilidad primaria sea el recién nacido, capacitada en reanimación neonatal, por lo menos el nivel básico, iniciar la reanimación, y debe haber otro profesional disponible inmediatamente para poder hacer una reanimación completa. Entonces, eso es lo que ellos han implementado en los países desarrollados y por lo tanto, lógicamente, sus niveles de asfixia y de muerte por asfixia y de secuelas por asfixia se han reducido notablemente. Entonces, hay un programa que ya está establecido, es un programa que tiene alcance internacional, en el que nosotros como institución también participamos, haciendo la capacitación y la certificación de los profesionales en reanimación neonatal. Entonces, un aspecto importante es la capacitación del recurso humano. Los profesionales que llegamos a todos los establecimientos del país a nivel nacional, deben estar capacitados para la atención de un niño que nace con requerimientos de reanimación neonatal. Como les decía, el programa es mundial, las recomendaciones son mundiales, el módulo que ya está resumido en el manual es de recomendación y de aplicación en todos los países, de tal forma de que no tiene por qué haber ninguna diferencia entre la forma y los procedimientos, cómo se siguen en la reanimación neonatal en los países desarrollados que en nuestro país, ¿no? Esto se inicia en los años 70, ya en Estados Unidos. 6 módulos inicialmente fueron la base del programa y en el 85 ya se unieron formalmente estas dos organizaciones, la Asociación Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría, y el 87 es que se publica el primer manual, la primera edición. Actualmente estamos en la 5ª edición y el 2010 corresponde ya a la 6ª edición. Entonces, cada 5 años estas recomendaciones van surgiendo, van siendo modificadas, pero las modificaciones que en estos últimos 2 quinquenios se han producido en las recomendaciones ya están basados en evidencias mediante investigaciones que se han desarrollado en los 5 años previos. Acá está, este es el manual con el que actualmente trabajamos, es el manual de reanimación neonatal, la 5ª edición, viene en la versión inglés y en español y resume paso por paso, capítulo por capítulo, cómo es que debemos realizar cada uno de los procedimientos de reanimación. Es un curso autoinstructivo, facilita poder disponer de la información permanentemente y permite una autoevaluación periódica porque viene con sus autopruebas al final de cada capítulo. Entonces ya estamos esperando, como les digo, la 6ª edición, pero la edición en español siempre se publica un año después, así que para el 2011 ya vamos a estar con las recomendaciones modificadas. Este es el fluxograma de reanimación. Como les decía, todos hacemos reanimación, probablemente en nuestros establecimientos, ya hemos probablemente tenido algún acercamiento con el programa en la parte teórica, algunos han podido participar en los cursos de repente que se han efectuado acá en la Seguridad Social o en el Instituto Materno Perinatal, que es donde yo trabajo, pero no siempre, como les digo, los procedimientos de reanimación se desarrollan de una forma estructurada, cumpliendo los tiempos y con la técnica recomendada. Fíjense, este fluxograma es el recomendado actualmente por la Academia Americana. No tiene muchas diferencias de los fluxogramas que seguimos para la reanimación del paciente pediátrico o el paciente adulto. Va a seguir la secuencia, el ABC de la reanimación, eso no. Sin embargo, se va a adaptar de acuerdo a las características fisiológicas del recién nacido.
tenemos una línea de tiempo que tenemos que cumplir. En reanimación neonatal, la premura y nuestra probablemente mayor preocupación es que siempre estamos con los tiempos muy ajustados. Fíjense, cada bloque tiene que ser desarrollado en solo 30 segundos y después de 30 segundos de aplicación de estos procedimientos tenemos que tener una respuesta, y de acuerdo a esa respuesta, que nosotros la vamos a evaluar periódicamente después de cada bloque, vamos a decidir qué cosa vamos a seguir, o avanzamos o detenemos de repente la reanimación, y vamos también a poder ir evaluando el progreso del paciente con la aplicación de los procedimientos de reanimación. Entonces acá está el bloque de tiempo, este es el bloque, la columna de procedimientos, y aquí en esa otra columna se encuentran los cuidados por reanimación, porque es muy importante saber qué cosa tenemos que hacer, qué tenemos que monitorizar en cada niño después de que ha sido sometido a los procedimientos de reanimación, porque son niños que tienen alto riesgo de complicaciones ya en la etapa posterior a la reanimación. Entonces, fíjense en qué momento comenzamos a aplicar nuestra secuencia, nuestro procedimiento de reanimación. Empieza en el momento mismo del nacimiento, con el profesional que va a atender al bebé en el lugar donde se produce el nacimiento, en la sala de partos, en la sala de operaciones, criterios para evaluar, para decidir si ese niño debe ingresar o no debe ingresar a la reanimación, e inmediatamente comenzar con el bloque de los pasos iniciales o los primeros pasos que corresponde al área de la reanimación y que busca una vía aérea permeable. Hacemos una evaluación, vamos a ver los signos que tenemos que evaluar, y dependiendo de las indicaciones vamos a avanzar con el bloque B, 30 segundos, nueva evaluación, y de acuerdo a eso vamos a seguir avanzando. Entonces, vía aérea permeable, respiración, apoyo en la circulación y uso de medicamentos. Esa va a ser la secuencia que vamos a cumplir en todos los pacientes neonatos que requieren o que tienen algún criterio de reanimación. Acá está. Un aspecto muy importante, como les decía, es la capacitación de los profesionales. Realmente los equipos y los insumos que se utilizan son básicos, están disponibles en la mayor parte de los establecimientos. Hemos tenido la oportunidad de salir a muchas provincias, muchos lugares en los que encontramos los equipos. Sin embargo, ¿qué es lo que falta? Justamente el personal entrenado. Y la capacitación en reanimación neonatal es una capacitación, si bien es cierto, por una parte viene incluido la parte teórica que viene en el manual, pero necesitamos la aplicación de los procedimientos por los propios profesionales, porque son los que van a hacer la atención posteriormente. Y aquí afinamos la parte técnica, la parte de la coordinación entre los reanimadores, entre el equipo que va a realizar la reanimación. La previsión de los materiales, la preparación de todos los insumos y equipos que se requieren. Se utiliza, y actualmente ya está dándose mucho mayor énfasis a la técnica de simulación profesional, idealmente dentro del ambiente hospitalario, idealmente incluso semejando los ambientes de atención directamente, en este caso la atención de inmediata del recién nacido, puede ser dentro de la sala de partos. Entonces los profesionales tienen que hacer, lógicamente, las prácticas con el maniquí, pero tratando de seguir una secuencia de los casos que se van presentando para la capacitación. Entonces la técnica de simulación es la que actualmente está recomendada. Y ya entrando a hacer una breve revisión de los aspectos más importantes que son incluidos dentro de los procedimientos, tenemos que iniciar siempre con la decisión de qué niño requiere ser reanimado y qué niño no, porque tampoco es que vamos a aplicar la reanimación neonatal en todos los pacientes. Como les decía, solamente el 10% aproximadamente de los recién nacidos van a necesitar algún tipo de reanimación, el otro 90% no, pero el profesional tiene que saber empezar todo el procedimiento identificando que el niño requiere reanimación, que tengo que hacerle inmediatamente, y que el niño no, voy a hacerle solamente los procedimientos de rutina de la atención inmediata. Se produce el nacimiento y hay 4 criterios que vamos a evaluar para decidir si el bebé requiere reanimación o no. Primero, si el líquido amniótico es claro. Si el líquido es claro, obviamente ese niño no es un niño de riesgo, no va a requerir reanimación, pasará solo a cuidados de rutina. Segundo, si el niño inmediatamente después del nacimiento está respirando o está llorando. Ese es el segundo.
El tercero, el tono muscular está bueno, tiene un buen tono muscular ese paciente. Y el cuarto, si la gestación es a término o no. Entonces, fíjense, 4 criterios que no requieren ningún instrumento adicional más que el conocimiento por parte de los profesionales que están realizando la atención en ese momento para determinar si el paciente requiere iniciar reanimación o no. Si alguno de estos criterios se encuentra alterado, entonces la indicación es comenzar a reanimar. Y acá está, nace el bebé, evalúo los 4 criterios, que son 4 preguntas simples, sencillas. De estas 4 preguntas, incluso hay 2 preguntas que yo ya las conozco antes de que se produzca el nacimiento, porque yo ya tengo un aproximado de la edad gestacional, y también los profesionales que están monitorizando y están haciendo la atención del parto, en el momento que haya la ruptura espontánea o artificial de las membranas, nos van a reportar si es un líquido claro, si es un líquido meconial, y en el momento en que el niño nace, prácticamente yo solamente estoy esperando identificar si está llorando o respirando y si tiene buen tono muscular. Si cualquiera de estos criterios o estas preguntas está alterada, inmediatamente voy a iniciar el procedimiento de reanimación, y como les decía, los procedimientos de reanimación siempre van a comenzar con las medidas más sencillas, que son los pasos iniciales de reanimación y que buscan justamente brindar o proveer una vía aérea permeable. Entonces, aspecto muy importante que ustedes lo conocen, que el neonato tiene un alto riesgo de pérdida de calor, por lo tanto, vamos a tener que ubicarlo bajo una fuente de calor, que idealmente es la incubadora de calor radiante. Vamos a irlo viendo acá en los gráficos. Acá está. Primer paso, ¿cómo inicio mi reanimación? Coloco al niño debajo de una incubadora de calor radiante. Los reanimadores se van a ubicar a la cabecera y a los laterales del niño, donde van a poder tener la mejor observación del paciente, y también van a poder fácilmente aplicar los procedimientos que siguen. La incubadora nos da un fácil acceso al recién nacido, el niño tiene que estar descubierto. El segundo paso es la posición adecuada del recién nacido. Fíjense, aquí sí hay una diferencia notable cuando reanimamos recién nacidos que cuando reanimamos adultos o reanimamos otros grupos etarios. El recién nacido va a tener una vía aérea permeable solamente con una ligera extensión de cuello. Prácticamente es una posición neutra. Acá está, cabeza en línea media, y los reanimadores van a extender ligeramente el cuello del recién nacido. Para fijar esta posición podemos colocar un rodete o una toalla o un campo debajo de los hombros del bebé, de tal forma de que va a mantener mejor la posición de la ligera extensión. Esta posición nos garantiza una vía aérea permeable del recién nacido. Y sin embargo, tanto la hiperextensión que nosotros hacemos cuando reanimamos un adulto o la flexión en el recién nacido nos va a ocasionar una vía aérea obstruida. Entonces, posición importantísimo, por eso está en el segundo lugar de los pasos iniciales. El primero es calor, el segundo es posición, para tener una vía aérea permeable y permitir el buen pasaje de aire, sea por respiración espontánea o sea en el momento en que ya vamos a dar ventilación a presión positiva. El paso número 3, permeabilizar vía aérea. Primero siempre la boca, lateralizamos la cabecita, fíjense, lateralizamos ligeramente la cabeza, aspiramos directamente el carrillo, puede ser con la perilla, puede ser con una sonda de aspiración conectado a un aspirador mecánico o una presión de 100 milímetros de mercurio. Primero la boca y luego la nariz. Eso es para evitar estimulación. El cuarto paso, después de que yo ya he retirado las posibles secreciones que van a obstruir vía aérea, recién paso a estimulación de la respiración. Y estas son las 4 formas recomendadas de estimulación. Tanto la parte de fricción, movimiento de fricción de la cara lateral o posterior del tórax, la fricción en la raíz de muslos y los movimientos de palmadas en la planta de los pies. Cualquiera de estas formas son las que actualmente están recomendadas y que no van a producir efectos secundarios ni complicaciones en el recién nacido. Entonces tenemos los 4 pasos iniciales: el calor, la posición, la aspiración de vía aérea y la estimulación de la respiración. Todo esto lo hemos completado desde que nació. Acá está, secamos, retiramos los campos y volvemos a colocar, reposicionamos la cabeza. Entonces todo esto lo hemos completado desde que el niño nació, pasó por la evaluación inmediata
y aplicamos los pasos iniciales. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado desde que nació hasta que hemos terminado los pasos iniciales? 30 segundos. Solo 30 segundos, y ahí corresponde la primera evaluación. De ahí en adelante, todas las evaluaciones van a incluir los mismos signos, que son 3. La respiración, que en este caso se refiere al esfuerzo respiratorio que veamos en el paciente. Tenemos que ver el movimiento del tórax. De repente el niño empieza a llorar, el llanto vigoroso es sinónimo de una respiración adecuada, y no tenemos que confundirlo con la respiración tipo gasping o respiración boqueante. La frecuencia cardíaca, que es el segundo signo que vamos a evaluar, que debe ser mayor a 100 por minuto, y que en reanimación neonatal, como siempre estamos contra el tiempo, vamos a evaluarla, vamos a contar los latidos en 6 segundos y lo multiplicamos por 10. Entonces contamos el número de latidos en 6 segundos y lo multiplicamos por 10 y tenemos un aproximado de la frecuencia cardíaca por minuto. Y el color de la piel, que en este caso lo que me preocupa y lo que yo voy a estar vigilando es la cianosis central, que la voy a buscar en la zona peribucal, en la cara anterior del tórax, y no en las zonas distales. La cianosis que está relacionada con disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre del niño es la cianosis central. Zona peribucal, obviamente mucosa, la lengua, la mucosa oral, también la cara anterior del tórax. Esa es la zona donde yo voy a identificar la cianosis central. Y esa cianosis central me está indicando que a ese niño le falta oxígeno. La cianosis que vemos y que es frecuente, sobre todo en los lugares donde hace más frío, es en las zonas distales, dedos, de las manos, de los pies. Esa cianosis no me está informando ninguna deficiencia de oxígeno y por lo tanto no debo hacer mayor intervención. Entonces, a los 30 segundos, estamos nuevamente, nos ubicamos, nacimiento, criterios de evaluación, pasos iniciales, calor, posición, vía aérea permeable, secado y estimulación, evaluación. Hemos dicho que vamos a evaluar respiración, frecuencia cardíaca y color. Si a los 30 segundos en que he completado mi primera evaluación encuentro que este niño sigue sin respiración, todavía no veo el movimiento de tórax, o la frecuencia cardíaca sigue menor de 100 por minuto, o sea menos de 10 latidos en 6 segundos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Paso al siguiente bloque de la reanimación, que es ventilación a presión positiva. Inicio ventilación a presión positiva cuando el niño, después de los primeros 30 segundos que yo he aplicado pasos iniciales, no tiene ninguna respuesta, sigue en apnea o la frecuencia cardíaca está menos de 100. De acuerdo a las recomendaciones vigentes, para el neonato, el paso más importante durante la reanimación es la ventilación a presión positiva. Si a un neonato que está con depresión cardiorrespiratoria, nosotros lo mantenemos bien ventilado, aunque sea manualmente como es con este procedimiento, tengan la confianza y la seguridad que ese niño, las secuelas y las morbilidades y el riesgo de morir que va a tener disminuyen y se reducen marcadamente. Entonces, importantísimo que los profesionales puedan brindar una adecuada ventilación a presión positiva. ¿Qué instrumento utilizamos? Hay 3 instrumentos recomendados, los 3 al mismo nivel, o sea, de forma indistinta. Tenemos la bolsa de anestesia, pero la bolsa de anestesia neonatal. Tenemos la bolsa autoinflable, conocida a veces como ombú. Y tenemos el dispositivo con pies en T, que es el NeoPAF, que actualmente es el que ha ingresado como instrumento recomendado para la ventilación. El que tenemos disponible a nivel nacional, que nos consta, pero como les digo, hemos tenido la posibilidad de visitar muchos lugares del país haciendo capacitación de los profesionales, son las bolsas autoinflables. Podemos utilizar una bolsa autoinflable neonatal que tiene un volumen de 200 a 250 mililitros, es una bolsa pequeña, de repente muchos de ustedes la conocen o en los establecimientos donde ustedes trabajan la tienen, pero podemos utilizar también una bolsa pediátrica que tiene un volumen de 750 mililitros. O sea, lo importante no es tener una bolsa específica para la reanimación de recién nacido, lo importante es saber utilizar la bolsa con que se dispone, ¿no? La bolsa inflable. Una bolsa para adultos sí sería muy difícil de manejar, porque estas bolsas, tanto la pediátrica y la neonatal, la manejamos solamente con una mano.
Entonces, por eso es que está recomendado hasta máximo 750 mililitros. Tenemos acá el cuerpo de la bolsa, tenemos que conocer, saber cómo se arma, cómo se ensambla la bolsa autoinflable para poder detectar errores y fallas en el funcionamiento. Esta es la zona, el extremo que da el paciente, acá está adaptado a la mascarilla, también podemos adaptarlo al tubo endotraqueal, y aquí se ubica la zona de las conexiones, que es donde vamos a colocar el oxígeno y el reservorio. Acá está, cómo está funcionando en la bolsa. Tiene que estar conectada a una fuente de oxígeno, puede ser un balón, puede ser oxígeno empotrado, a un flujo de 5 a 10 litros por minuto. Y en esta zona debemos colocar el reservorio justamente para evitar de que ingrese aire al 21%, que es el aire ambiental, y nos diluya el oxígeno que finalmente le va a llegar al paciente. Entonces, por eso es la recomendación de utilizar la bolsa con reservorio. Acá está. Este es un reservorio cerrado, pero también hay reservorios abiertos que son con un segmento de tubo corrugado. Cualquiera de los dos funciona de la misma forma. Entonces, bolsa autoinflable, fíjense, con una mano vamos a sujetar la bolsa y con otra mano vamos a sujetar la mascarilla. Con reservorio nos va a dar una concentración de oxígeno 90-100%. ¿Cuál es la recomendación que actualmente está vigente? Cuando reanimamos niños a término, la recomendación es que reanimemos con oxígeno entre 90-100%. A pesar de que hay ya publicaciones y trabajos en los que reportan reanimaciones con aire ambiental, o sea, sin oxígeno, pero que todavía no está en el nivel de recomendación como para cambiar estas consideraciones. Pero también en el manual, la Academia Americana pone la cápita, que si en el momento en que estamos reanimando no disponemos de oxígeno, reanime con la bolsa, no hay oxígeno, ya sin conexiones, por supuesto, y ventile igual al paciente. Porque muchas veces hay niños que lo que necesitan para iniciar la respiración justamente es la presión positiva. Y posteriormente, espontáneamente, pueden ir mejorando. Entonces, recomendación, oxígeno a 100%, 90-100%, pero si en los establecimientos donde ustedes trabajan no hay disponible porque se acabó, no lo reemplazaron o está por llegar, etc., igual reanimamos con la misma técnica, con la misma frecuencia, con oxígeno ambiental. ¿Qué verificamos antes de la ventilación? Lógicamente, volvemos a insistir mucho con la posición, porque si no logramos esta posición al recién nacido, vamos a estar tratando de ventilar con la bolsa en una vía aérea obstruida. Entonces, que la vía aérea esté permeable, el paciente que esté bien posicionado, la posición del reanimador, que generalmente está a la cabecera, y la posición de la mascarilla sobre la carita del bebé. Acá está. Posición del reanimador, donde puede el reanimador estar viendo completamente el campo del tórax del bebé para ver el movimiento. A la cabecera, también podría ser en los lados, pero nosotros generalmente recomendamos de que el reanimador que va a ventilar al recién nacido se ubique a la cabecera del bebé, porque es mucho más práctico y más fácil. La frecuencia que vamos a buscar es lo que fisiológicamente el niño respira, que son de 40 a 60 respiraciones por minuto. La primera respiración con un poco más de presión, que puede ser entre 30 a 40, y las siguientes respiraciones entre 15 a 20 centímetros de agua. Eso lo vamos a poder diferenciar bien si la bolsa tiene además un manómetro. Si no tiene un manómetro, vamos a tener una idea más o menos aproximada. ¿Cómo logramos una ventilación entre 40 a 60? También eso ya está incluido dentro de las recomendaciones. Comprimimos la bolsa y contamos 2-3 como pausa. Entonces ventilo, 2-3, ventilo, 2-3, ventilo, 2-3. Cada vez que el reanimador menciona la palabra ventilo, comprime la bolsa y 2-3, suelta la bolsa, porque en este momento nosotros vamos a tener el tiempo inspiratorio y en este momento vamos a estar ubicándonos en el tiempo expiratorio. Y sabemos que en el neonato el tiempo inspiratorio es prácticamente la mitad del tiempo expiratorio. Entonces, tratamos de dar la ventilación respetando la fisiología del neonato, por eso que nuestra frecuencia de ventilaciones van a ser entre 40 y 60 por minuto. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar la ventilación? 30 segundos, y después de 30 segundos vamos a evaluar. Evaluamos la ventilación. ¿Qué pasa si yo estoy ventilando? Coloco la mascarita, he colocado la bolsa. Esta es una bolsa de anestesia, por eso que tiene las conexiones adelante. Pero no veo que el paciente ni esté poniéndose rosado, ni esté movilizándose el tórax.
Las 3 causas de error de una ventilación inadecuada o fallas en la ventilación a presión positiva son el cierre inadecuado de la mascarita sobre la cara del bebé. Tiene que haber un cierre hermético entre la mascarilla y la cara. Por eso que las mascarillas tienen un borde acolchado, justamente para que la presión no altere y no lesione la carita del bebé. Segundo, de repente, segunda causa de error, la vía aérea está obstruida. ¿Y esto por qué? Lo más frecuente es que la cabecita del cuello se flexionó. El cuello se flexionó y no nos dimos cuenta, entonces estamos tratando de ventilar en una vía aérea obstruida. Y por último, de repente la patología pulmonar del bebé es especial y va a necesitar mayor presión, eso significa mayor fuerza para la compresión de la bolsa autoinflable. Volvemos al fluxograma, nacimiento, criterios para evaluación, inicio, reanimación con pasos iniciales, evalúo, respiración, frecuencia cardíaca y color, y cuando el niño no respira o sigue con frecuencia cardíaca menos de 100, hemos dicho comenzamos a ventilar. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos la ventilación. Una vez que cumplido los 30 segundos, corresponde una nueva evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Los mismos signos, la respiración, la frecuencia cardíaca y el color. Y en este caso, si la frecuencia cardíaca está menos de 60, voy a iniciar, agregar a la reanimación, masaje cardíaco. Entonces, ¿cuál es la indicación del masaje cardíaco? Reanimación neonatal, que la frecuencia cardíaca se mantenga por debajo de 60 por minuto después de 30 segundos de ventilación a presión positiva con oxígeno al 100%. Entonces, a eso iba con la secuencia. Esa secuencia de los pasos, desde los más simples a los más complejos, se va a respetar y se va a aplicar en todos los pacientes. Porque fíjense, yo para iniciar masaje cardíaco, como requisito tengo la necesidad de que ese paciente haya recibido antes 30 segundos de ventilación a presión positiva y por supuesto antes de esos 30 segundos de ventilación a presión positiva, los 30 segundos primeros de pasos iniciales. ¿Qué es el masaje cardíaco? Igual que cuando se reanima al adulto, son compresiones rítmicas del esternón que tratan de llevar al esternón contra la columna para que se produzca el aumento de la presión intratorácica y por lo tanto la sangre pase a través de las arterias hacia los órganos del corazón, hacia los órganos del cuerpo. ¿Cuántas personas ya deben participar cuando ya tenemos una reanimación que está en el bloque C? Son mínimo 2 personas. Es imposible que una sola persona pueda ventilar, dar masaje, ventilar, dar masaje. No, ya tenemos que tener un reanimador que da ventilación a presión positiva y el otro reanimador que se ubica al lateral que va a dar el masaje cardíaco. Ahora, entre ambos tiene que haber una coordinación perfecta, porque no es que el reanimador va a seguir ventilando de acuerdo a su frecuencia y el masaje cardíaco también va a ir con otra frecuencia. No, hay una coordinación estricta, porque si no, no vamos a tener la respuesta. Entonces, fíjense por qué cuando la recomendación inicial era que en cada parto debería estar presente una persona capacitada en reanimación, por lo menos en reanimación inicial. Pero para los casos complejos tiene que haber disponible otra persona para que pueda apoyarnos si el caso requiere masaje cardíaco. ¿Cuál es el área de compresión? Estamos ubicando el esternón, una línea ahí que une las mamilas, intermamilar, el apéndice sifoides. Imaginamos un triángulo y en el punto medio de ese triángulo colocamos los dedos. Eso sí es, nunca van a tener ningún problema ni ninguna complicación si ustedes ubican bien la zona donde van a dar el masaje cardíaco. ¿Por qué? Porque si ubicamos muy abajo los dedos, fíjense, el apéndice sifoides está encima del hígado. El hígado en el neonato es prominente. Entonces, si ejercemos la compresión en esa zona, el apéndice sifoides puede lacerar el hígado. Y definitivamente ese paciente va a terminar falleciendo, probablemente secundario a esa laceración y hemorragia interna. Entonces siempre es importante, línea intermamilar, el apéndice sifoides, yo dibujo un triángulo imaginario y en el punto medio de ese triángulo ubico mis dedos. Y una vez que los ubico, no los movilizo para nada, porque ya he circunscrito el lugar donde tengo que dar el masaje cardíaco con seguridad para este paciente. Este es el área de compresión. ¿Qué profundidad? 1/3 el diámetro anteroposterior. Tengo que comprimir. No es una compresión superficial,
no es una compresión superficial, porque muchas veces vemos su masaje cardíaco, no es una caricia, lo que buscamos es que el esternón empuje el corazón contra la columna vertebral para que la sangre pueda salir a través de las arterias. Entonces fíjense qué profundidad voy a comprimir, 1/3 el diámetro anteroposterior, y esto variará en centímetros de acuerdo al peso, al tamaño del niño. Es la técnica más recomendada. Fíjense cómo se ubican las manos, abrazan el tórax del bebé y solamente los 2 pulgares están en contacto en el punto, con la piel en el punto de compresión. Esta es la técnica de los 2 pulgares, es la más recomendada. Hay otra técnica también que se llama la técnica de los 2 dedos, pero esta es la que es más recomendada para hacer la reanimación ya en el bloque C, o la reanimación con ventilación y masaje cardíaco. Entonces las manos rodean el tórax, no tienen que las manos, los dedos chocarse en la espalda del niño, ¿no? Basta con que tengamos solamente un punto de apoyo, porque acá lo que se necesita es un punto de apoyo, una base para la espalda, y los dedos pulgares, fíjense, flexionada en la primera articulación, flexionado, para que la fuerza de compresión sea justamente perpendicular. No buscamos una compresión horizontal ni oblicua, sino perpendicular para llevar el corazón contra la columna. ¿Cómo es que sincronizamos el masaje y la ventilación? Para comenzar, como por principio, les decía, el masaje nunca lo vamos a dar solo, siempre lo vamos a dar con ventilación, porque ya sabemos, nos ubicamos dentro del fluxograma, sabemos que para llegar al bloque C, yo ya he pasado antes por el bloque A y el bloque B, y la secuencia es una ventilación por cada 3 masajes. Cada 3 compresiones, 3 masajes cardíacos, recién voy a dar una ventilación. Entonces en 1 minuto vamos a tener 30 respiraciones y 90 masajes. ¿Cuánto tiempo debe durar o debe demorar dar una ventilación y 3 masajes? Solo 2 segundos. Porque el neonato tiene una frecuencia cardíaca mucho más alta que un adulto, igual una frecuencia respiratoria más alta. Entonces fíjense, muchas veces esto yo lo puedo conocer teóricamente, sé que le voy a dar una ventilación y 3 compresiones, pero realmente lo que nos interesa es que el profesional tenga la práctica para que logre esto en 2 segundos, de tal forma que al minuto con seguridad va a tener 30 respiraciones y 90 masajes, que es lo que necesita ese paciente para poder salir del estado en el que se encuentra. Y por último, ya para concluir, llegamos al bloque D, que es la administración de medicamentos. Bloque D, fíjense que ha pasado un buen tiempo, 30 segundos, 60, 90 segundos, hasta que yo pueda llegar al bloque D. ¿Esto qué significa? Significa que si el paciente muchas veces puede nacer con hipotonía, sin respiración, y que a nuestros colegas ginecólogos, el paciente y a nosotros mismos nos impresiona que está muy comprometido. Sin embargo, si hay una buena intervención oportuna, adecuada, con la técnica correcta, fíjense, a los 30 segundos este paciente puede responder solamente con pasos iniciales y al minuto tener un Apgar perfecto. En otro caso, nace un paciente con todos los criterios de reanimación, aplico pasos iniciales y 30 segundos más de ventilación, la mayor parte de mis pacientes van a responder. Va a ser un mínimo porcentaje los niños que vayan a requerir pasar a mayores intervenciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que muchas veces la intervención nuestra va a estar valorada en los puntajes de Apgar que tenemos al minuto. Entonces, cuando nosotros recibimos o estamos, nos están consultando por una referencia, nos dicen sí, un Apgar 1 al minuto, un Apgar 3 al minuto, un Apgar 4 a los 5 minutos. Entonces, nosotros lo primero que pensamos, ¿no? ¿Quién reanimó a ese niño? ¿Dónde? Seguro que no estaba el pediatra, no estaba un profesional que podía reanimar. Porque definitivamente los tiempos que tenemos son suficientes como para, aun cuando el niño no recupere su patrón respiratorio espontáneo, porque hay situaciones en las que el niño va a tomar muchos minutos para que recupere su propio esfuerzo respiratorio, pero como les decía, siendo la ventilación el paso más importante, con eso estamos oxigenando al paciente, estamos preservando sus órganos y sistemas, la frecuencia cardíaca va a mejorar inmediatamente. Cuando yo empiezo a ventilar al paciente, la frecuencia cardíaca tiene un comportamiento así, sube rapidísimo.
y lógicamente el tono muscular y el esfuerzo respiratorio espontáneo es lo que puede demorar un poco, pero y ese niño estamos garantizándole un mantenimiento en cuanto a la oxigenación y en cuanto al aporte sanguíneo a sus órganos, que va a ser adecuado para mantenerlo por lo menos en condiciones en que las complicaciones vayan a ser mínimas. Entonces fíjense qué importante es que todos estemos manejando los mismos tiempos, los mismos procedimientos, las mismas técnicas para lograr resultados mucho mejores en nuestros pacientes. Entonces, por último, como les decía, mencionaremos el uso de los medicamentos en reanimación, que actualmente ya son solamente 2 los medicamentos recomendados en reanimación neonatal, que son la adrenalina y los expansores de volumen. La adrenalina también tiene una indicación bien exacta, que es si la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, luego de 30 segundos de ventilación o masaje. Entonces, para masaje era luego de 30 segundos de ventilación. Para adrenalina es, primero yo tengo que estar ventilando y dando masaje, y si a pesar de eso la frecuencia cardíaca sigue menos de 60 por minuto, entonces inicio adrenalina. La adrenalina recomendada es a la concentración de 1 en 10.000. No nos vamos a confundir, nosotros comercialmente a nivel nacional solo tenemos la presentación de 1 en 1.000. De tal forma de que nunca vamos a poder utilizar una adrenalina directamente de la ampolla, sino que tenemos que hacer una dilución previa. ¿Cómo convertimos una ampolla de adrenalina de 1 en 1.000 en 1 en 10.000? Tomamos 0.1 mililitro de la ampolla y completamos con 0.9 mililitros de solución salina. Entonces ahí nosotros ya tenemos diluida una adrenalina 1 en 10.000, y de esa dilución para el paciente necesitamos una dosis de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo. Esa es la dosis recomendada actualmente para el uso de la adrenalina. La ruta de administración de esta dosis es la vena umbilical, vía venosa umbilical. Cuando nosotros no podemos tener un acceso tan rápido de la vía venosa umbilical, lo que hacemos, podemos administrarlo por vía endotraqueal, pero en ese caso la dosis es mayor. La dosis de la vía endotraqueal, que es una ruta de emergencia, es desde 0.3 mililitros por kilo hasta 1 mililitro por kilo. La dosis es mayor porque la absorción es mucho más irregular. Y en cuanto a los expansores de volumen, tenemos 3 recomendados, pero de esos 3, el que nosotros realmente usamos, porque es el que tenemos disponible también en todos los lugares, es el cloruro de sodio 9 por 1000. ¿Cuál es la dosis? 10 cc por kilo, endovenoso en bolo, pero que la administración debe durar entre 5 minutos, sobre todo en el prematuro, para evitar las lesiones o las hemorragias intracerebrales. Entonces, hasta ahí hemos completado una visión bastante panorámica. Queda probablemente de acuerdo al interés de ustedes, poder participar, probablemente poder informarse más sobre la reanimación neonatal, y lo más importante es que aplicando los procedimientos de reanimación neonatal, como están recomendados por la Academia Americana de Pediatría, vamos a tener los resultados que probablemente otros países han logrado hace más de 30 años, y que nosotros recién estamos en la primera etapa en los últimos 5 años. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta para la doctora.